Hola, bienvenidos a su programa ASIS TV, donde hoy escucharemos el conversatorio sobre la reforma fiscal con los economistas Raúl Ovalle y José Luis de Ramón, así como la participación de César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONEP, los cuales estarán moderados por el señor Magín Díaz, director de la Escuela de Economía de la Pucamaima. Así que desde aquí, desde el Auditorio de Ciencias de las Ingenierías de Pucamaima, les invitamos a disfrutar este conversatorio sobre la reforma fiscal. Que disfruten. Muy buenos días. La Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra y las instituciones que conforman Compromiso Santiago tienen el placer para recibirles en este conversatorio sobre la reforma fiscal, con la participación de destacados economistas y expertos en el área, acercándonos a diversos aspectos como la necesidad de una redistribución justa en esta carga tributaria, incentivos para la inversión extranjera y desafíos políticos y económicos en su implementación. Saludamos la presencia del reverendo Padre Doctor Cecilio Espinal, rector magnífico de esta Madre y Maestra. Distinguidos señores, Juan Mera Montero, presidente de la Asociación para el Desarrollo. Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Miguel Lama, presidente del Consejo Directivo de la Corporación Zona Franca Santiago. Sandy Filpo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales. Juan Ventura, presidente de la Asociación de Industriales de la Región Norte. Ricardo Fonder, presidente del Consejo para el Desarrollo de Santiago. Nuestros conferencistas invitados, los señores economistas Raúl Ovalle, José Luis de Ramón y César Dargan. Y moderará este espacio el profesor Magín Díaz, director de la Escuela de Economía de la Madre y Maestra. Distinguidos miembros de la Junta de Directores de nuestra Pucamaima, líderes empresariales, sociales, autoridades académicas, estudiantes, miembros de la prensa, amigos todos, bienvenidos. Este aplauso es para ustedes. Recibamos para la bendición de este encuentro y las palabras de bienvenida al reverendo Padre Doctor Cecilio Espinal, rector magnífico de la Madre y Maestra. Buenos días, un saludo a todos y a todas. Resaltamos, como ya se mencionó, la presencia de los presidentes que componen las instituciones de Compromiso Santiago y resalto de nuevo su presencia como el señor Juan Mera, presidente de APEDI, Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio, Miguel Lama, presidente del Consejo Directivo de la Corporación de Zona Franca de Santiago, Sandy Filpo, presidente de ASIS, Marcos Cabral, que se excusa, que es presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao, Juan Tito Ventura, presidente de AIREN, Ricardo Fonder, presidente del CEDES. Resaltamos también la presencia de los señores miembros de la Junta de Directores de nuestra universidad, el ingeniero Manuel Estrella, la señora María Minicucci y el doctor Ricardo Pellerano. Saludamos también a las autoridades de nuestra universidad, el señor vicerrector de Administración y Finanza, el doctor Félix Amauri, directores, decanos, profesores y también nuestros queridos estudiantes. Un saludo a todos los miembros e integrantes de diferentes instituciones empresariales y de la vida social también de aquí de Santiago y la región, y a los amigos de la prensa. Sean todos bienvenidos en esta mañana a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y de manera muy especial a este importante conversatorio, donde se abordará uno de los temas más relevantes desarrollo económico y social de nuestro país, el tema de la reforma. Dentro de ella, la reforma fiscal, aunque hay muchas reformas que están en la agenda nacional, no podemos dejar de lado también la propia reforma educativa, que es el principal motor de desarrollo de cualquier país.
En este momento se están revisando, un ejemplo, leyes como la 66-97 de educación, también 139-01 de educación superior, el Marco Nacional de Cualificaciones, todo esto en procura de ir generando un sistema de educación de calidad, donde ahí pues tendremos también un desarrollo sostenible y la correspondencia con los retos y desafíos a nivel de talento humano y oportunidades del sector productivo. Por ello, nosotros hoy, como universidad, porque de su génesis, de sus orígenes, ha sido el lugar idóneo para producir y transferir conocimiento, pero también un espacio social para acoger las iniciativas de toda la sociedad, diálogos, conversaciones y temas que realmente competen a la sociedad. E históricamente nuestra universidad pues ha correspondido con ello desde su propia misión y todo su quehacer. Y por ello en su misión podemos encontrar que es corresponder desde la investigación con los retos de la sociedad y formar profesionales líderes transformadores, con valores, desde luego. Y desde ese punto de vista, pues nosotros estamos aquí, en esa labor histórica de escuchar, de ser un espacio de convergencia y un espacio donde se debatan los temas que están en la palestra de la vida social. Por ello nos ha llevado de la mano, en diálogo, en un trabajo mancomunado, con Compromiso Santiago para llevar a cabo esta actividad. Hoy pues saludamos esta iniciativa y agradecemos a Compromiso Santiago por ese liderazgo que va ejerciendo para ir siendo un ente catalizador del bienestar y el desarrollo de Santiago y la región, y por también disponer de este espacio. Ventilar temas de manera objetiva desde la óptica como de la reforma fiscal, académica y técnica, porque cualquier tema de la reforma no deja indiferente a ningún sector. Es un tema de gran trascendencia que genera interés en la sociedad, desde los ciudadanos hasta las empresas y el gobierno. Por esta razón, lo aconsejable desde nuestra óptica y en la coyuntura actual es generar políticas públicas y medidas equitativas que permitan impulsar el desarrollo sostenible, el bienestar, reducir la desigualdad y la búsqueda constante del bien común y la austeridad en el gasto. Y así, como ya dialogamos previamente, tener servicios de calidad de manera muy especial en el área educativa. En este conversatorio participan expertos en materia económica, fiscal y empresarial, quienes compartirán sus puntos de vista, experiencias y propuestas para abordar los retos que enfrenta el país ante este ámbito. Entre ellos resaltamos la presencia de Raúl Ovalle, José Luis de Ramón y César Dargán, vicepresidente ejecutivo del CONEP, bajo la moderación del profesor Magín Díaz, director de la Escuela de Economía de nuestra universidad. Reiteramos el agradecimiento a todas y a todos por su presencia y de manera muy especial al equipo organizador por su proactividad y su arduo trabajo. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada.
Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan, una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Uno de los temas más relevantes para el desarrollo económico y social del país. No es indiferente a ningún sector. Para conocer el propósito de esta actividad, nos ofrece palabras en representación de las instituciones que conforman Compromiso Santiago, el señor Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Bienvenido. Muy buenos días. Me uno a los saludos protocolares que ha hecho el padre Cecilio previamente. Apreciados todos, sean todos bienvenidos a esta actividad organizada por mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Compromiso Santiago. Aspiramos a que esta actividad contribuya a que cada ciudadano forme sus propias conclusiones sobre la reforma fiscal que se avecina en la República Dominicana. Esta actividad reviste una gran importancia porque la reforma fiscal que está en discusión y en espera de una propuesta formal por parte del gobierno debe asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de la economía dominicana de las próximas décadas. Las reformas fiscales son rechazadas por muchos, validadas por otros. Los sectores políticos tendrán opiniones diversas según entiendan que les conviene fijar posición en favor o en contra de la misma. Lo importante de una reforma fiscal es que sea lo más justa posible, que tome en cuenta a los sectores más vulnerables de la sociedad, que garantice la estabilidad y el crecimiento de la República Dominicana en el tiempo, que establezca las condiciones, restricciones o incentivos necesarios para la creación de empleos que permita la incorporación de nuevos miembros de la población económicamente activa, que facilite el desarrollo de nuevos sectores y, en definitiva, que nos permita competir e insertarnos de manera digna en un mundo global cada vez más competitivo, voraz y retador. Como sector empresarial, abogamos por alcanzar mejoras importantes en temas como la equidad fiscal, la lucha contra el ilícito, la evasión, la competencia desleal, poder modernizar el Código Tributario, el Código de Trabajo, la Ley de Educación, entre otros. También esperamos transformaciones en el sector eléctrico, en la calidad del gasto público y en la reducción de la informalidad. Todo lo anterior va en la dirección de aumentar la inversión local y extranjera, que a su vez crea empleo y mejora la calidad de vida de los dominicanos. La reforma debe dirigirse a eliminar distorsiones, revisar facilidades que no están cumpliendo su rol histórico, mejorar el capital humano y lograr que todo impacto se transforme en la calidad de vida y en garantizar la sostenibilidad de nuestro país. Señoras y señores, hoy tenemos 3 renombrados panelistas estrechamente ligados al ámbito económico, fiscal y empresarial, de quienes nos nutriremos bajo la conducción maestra de nuestro amigo Magín Díaz. Celebrar esta actividad en la Pucamaima y en Santiago reviste un particular interés para Compromiso Santiago. En la actualidad y por primera vez, esta provincia y esta región es retribuida en términos de la inversión pública de manera más equitativa respecto a sus aportes en empleos, divisas y producción. Asegurar la continuidad de estas inversiones
es vital para la región y para Santiago. La discutida reforma fiscal tendrá altas incidencias en que eso se logre. En nombre de los organizadores de la Pucamaima y en particular las instituciones que forman Compromiso Santiago, sean todos bienvenidos a este plato fuerte que le tenemos preparado para hoy. Bendiciones y tengan todos buen día. Que cada ciudadano forme a partir de hoy sus propias conclusiones. Debe asegurar el crecimiento y la sostenibilidad de la economía. Equidad fiscal, transformaciones, mejorar la calidad humana. Una plataforma para el diálogo constructivo sobre la reforma fiscal y su impacto en nuestra economía dominicana, promoviendo la participación activa y la voz de Santiago de los Caballeros. Conozcamos a nuestros conferencistas de la mano del moderador de este espacio, profesor Magín Díaz, director de la Escuela de Economía de la Madre y Maestra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a Compromiso Santiago y a las autoridades de la universidad, al rector que me ha dado la oportunidad de regresar a la academia. Esta es mi tercera vuelta en la Pucamaima. La primera fue con el padre Alemán, que me tocó trabajar con él varios años. Luego como director de la escuela, que salí hace 10 años, y ahora nuevamente retornando al mundo académico. Y la verdad es, como yo lo he dicho, que es un ambiente laboral que da gusto trabajar en la universidad. Así que le agradezco mucho. Se me ocurrió, antes de que vengan nuestros panelistas, y a modo de introducción, decir unas muy breves palabras. Las traje escritas para que después no digan lo que yo no dije. Que los periodistas... El país se encuentra en la antesala de lo que va a ser, a mi juicio, una de las reformas fiscales más complicadas de la historia económica reciente. El gobierno necesita más recaudaciones, no hay forma fácil de decirlo. Los argumentos macroeconómicos para justificar el aumento de impuestos en esta ocasión son abrumadores. El gobierno opera con un déficit mensual de 20.000 millones de pesos y de 25.000 millones mensuales cuando se toma en cuenta el déficit del Banco Central. El pago de intereses de la deuda ya duplica el monto de la inversión pública y la carga de intereses respecto a los ingresos supera el 20%, más que el doble de los países comparables. En estos 4 años, los ingresos totales recaudados, incluyendo los adelantos de impuestos, no han sido suficientes para cubrir el gasto corriente. Es decir, nos estamos endeudando para financiar el gasto corriente y no inversión pública. Esto en gran parte es un legado del COVID. Tenemos ahora el mismo, pero con una combinación nefasta de mucho más gasto corriente y mucho menos inversión pública. Es importante que el sector empresarial entienda que este déficit no va a reducirse con medidas administrativas ni con mejoras en la eficiencia del gasto público. En efecto, la amplia reforma del gasto público en este cuatrenio no ha implicado reducción del gasto. Justo antes del COVID, el gasto público total promedió 17% del PIB. Ahora estamos en 19% del PIB y vamos camino a gastar 20%. Es decir, queremos gasto de un país desarrollado, pero tenemos ingresos de un país africano. Aquí es bueno que se entienda algo, porque hay que ser realistas. El gobierno quiere, necesita y va a gastar más. El presidente lo ha dicho claramente, se necesita más gasto en infraestructura, en salud, en el sector agua, en el sector eléctrico, en seguridad y en muchos otros rubros. Y aquí viene un gran dilema de esta reforma. En realidad, el gobierno tiene 2 objetivos que son contrapuestos.
necesita aumentar los ingresos para bajar el déficit y la deuda, pero también necesita aumentar ingresos porque quiere aumentar el gasto. Por eso, la discusión del tamaño de la reforma es relevante. Para lograr estos dos objetivos, se quiere de una reforma de entre 150 y 200 mil millones de pesos. El único precedente de una reforma de este tamaño fue la que se hizo en 1992. Si al final el gobierno se decanta por una reforma pequeña, sin duda estaremos hablando de otra reforma en un par de años. Pero, aunque las razones que justifican lo que viene son abrumadoras, el sector privado, a mi juicio, también tiene argumentos que deben ser ponderados por el gobierno. La carga tributaria está muy mal distribuida. Muchos sectores pagan 3, 4 o 5 veces más que el promedio de la economía y otros pagan muy poco. La informalidad sigue por encima del 55% y es totalmente rígida a la baja. Nuestro modelo económico es uno de alto crecimiento, pero con informalidad. También es importante que el gobierno analice con cuidado la experiencia de la reforma tributaria del 2012. 2 años después de esa reforma, el gobierno terminó recaudando menos. Un aumento de impuestos, sumado a una administración débil, es una receta para el desastre. El país también necesita saber cuál es el plan del gobierno con el sector eléctrico. Ahora mismo se está perdiendo el 40% de la energía comprada y el déficit del sector explica entre un 40 y 50% del déficit del gobierno central. Pedirle a la población que pague más impuestos sin tener clara una trayectoria descendente para este déficit sería un trago muy amargo. En resumen, el gobierno se va a embarcar en un aumento de impuestos en un contexto de alta informalidad, alta evasión y con un sector eléctrico en que han aumentado las pérdidas. Por eso, el gobierno debe tener muy claro el diagnóstico y no atropellar ni imponer una reforma que luego pueda diluirse en aumento de la informalidad y la evasión. Para finalizar, creo que es importante que mantengamos el optimismo. Una reforma que sea razonable no tiene por qué dar al traste con el crecimiento económico. Históricamente no hay evidencia de eso más allá de 2 o 3 trimestres. En adición, los beneficios a largo plazo de una reforma deberían compensar los costos de corto plazo. El país goza de una estabilidad política, económica y social que es la envidia de América Latina. Los partidos políticos no tienen ideologías extremas y eso garantiza que en términos generales la economía se ha manejado bajo los mismos criterios en las últimas décadas. Eso ayuda a la inversión extranjera, al turismo, a los flujos de capitales y da certidumbre de largo plazo al sector empresarial. En el corto plazo no hay ningún riesgo inminente de una crisis macroeconómica. El Banco Central es profesional e independiente y cuenta con altas reservas internacionales. De igual forma, el sistema financiero se mantiene firme con altos niveles de solvencia. El país ha salido bien de otras reformas. No hay por qué pensar que ahora no podemos hacerlo. Esto, por supuesto, no quiere decir que va a ser fácil. Habiendo dicho esto, para mí es un gran honor coordinar este panel con 3 amigos. José Luis de Ramón no necesita presentación, economista, referente a la profesión, experto en finanzas, y ahora va a publicar un libro en estos días sobre economía del comportamiento, que es una de las áreas que más se ha desarrollado en las últimas décadas, donde se combina la psicología y la economía. César Dargan, abogado, fue funcionario público y desde el 2017 vicepresidente ejecutivo del CONEP. Me ha tocado trabajar con él y la verdad es que es un privilegio que el sector empresarial cuente con gente como él. Y como dice mi mamá, además siempre con una sonrisa permanente. Y también para mí un orgullo estar con Raúl, que yo digo que es de mis pupilos, estudió en nuestra escuela,
también estudió, hizo su maestría en mi alma mater de economía, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y cuando estaba antes del evento hablando con Carlos, que yo decía que aquí hay pocos economistas que yo sigo, Raúl es uno de ellos, un macroeconomista innato y un privilegio tenerlo aquí en la universidad. O sea, yo creo que va a ser una gran discusión, cada uno de ustedes va a tener 15, 20 minutos y después abrimos para el conversatorio con el público. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Fui de la última camada, que el padre Alemán, esa leyenda, pues nos dio clases y decidimos graduarnos aquí en Santiago, no muy lejos de aquí. Así que cuando entré por la puerta recordé ese momento hace ya casi 20 años. Muy gentil, Magín, con esta introducción y creo que muy oportuno, lo que pudo en alguna medida documentar lo que yo le diría las razones macroeconómicas de por qué se está hablando en estos momentos de una reforma fiscal. Y justamente yo quisiera hablar de este contexto, el contexto que tiene República Dominicana en el día de hoy de cara a esta conversación. Valdría la pena iniciar recordando la frase de un soviético revolucionario de principios del siglo pasado, que no vale la pena mencionar su nombre, pero sí lo que dijo. Él decía que habían décadas donde no pasaba nada y habían años donde pasaban décadas. Y cuando uno considera los últimos 12 meses con una guerra en el centro de Eurasia, un conflicto bastante sangriento, nuevo, que se abre en el Medio Oriente, cerca de donde se producen alrededor del 30% de los hidrocarburos del mundo. Las consecuencias económicas del cambio climático y cómo estaba afectando puntos estratégicos como el Canal de Panamá. Y cómo no mencionar niveles de polarización que hacen recordar los peores momentos de la guerra de Vietnam en la principal economía del mundo. Esto llevó a que a principios de año, en su informe anual de riesgos, el Foro Económico Global haya enunciado que durante los próximos 24 meses, a nivel geopolítico, se esperaba un entorno de elevadísimos niveles de incertidumbre. Es curioso que a pesar de esta gran incertidumbre a nivel global, cuando uno mira los indicadores de riesgo país que reflejan las posiciones que toman los inversionistas en la deuda de países como República Dominicana y el resto de la región, pues República Dominicana mantiene hoy niveles históricamente bajos
en cuanto a riesgo país se refiere. Pero esto no es solamente un reflejo de estas posiciones de los inversionistas. Calificadoras clave como Standard & Poor's a principio de año, pues habían enunciado que República Dominicana mantiene una perspectiva estable y habían condicionado una mejora a lo que ellos le llaman, pues, una mejora en la gestión de la deuda y la planificación fiscal, que como saben no es más que un eufemismo para la reforma fiscal. Fíjense entonces un mensaje importante. Hay una gran tormenta de incertidumbre a nivel global, pero República Dominicana tiene cielos despejados. ¿Cuál es ese gran secreto, esa magia que tenemos nosotros? ¿Cuáles son algunos de los principales riesgos que nos podrían alejar de estas perspectivas? De hecho, el Fondo Monetario Internacional en abril había pronosticado que seríamos el país de mayor crecimiento de toda la región. Yo creo que hay un balance de riesgo hacia la baja aquí, pero sin duda llama la atención que estamos muy por encima del resto de la región. Los economistas somos como meteorólogos, nos acusan de haber predicho 9 de las últimas 5 crisis, pero si es que los meteorólogos económicos del fondo se equivocan y en lugar, como se ve en esa lámina, de crecer 5,4 al cierre de año, terminamos creciendo 4,4, 100 puntos básicos menos, todavía seríamos el país de mayor crecimiento de la región. Esto lo ven las calificadoras, esto lo ven los inversionistas internacionales, esto lo reconoce nuestro empresariado. Entonces, el tema de que la deuda vaya aumentando, debemos reconocer lo que va limitando el espacio fiscal o la capacidad que tiene el país de mitigar o absorber choques internacionales. Por supuesto que si la deuda continúa creciendo y llega a 80 puntos del PIB, pues el servicio de interés de la deuda va a estar aumentando. Y si hoy anda entre 3 y 4 puntos del PIB, se va a mover entre 4 y 5 puntos del PIB. Pero como el nivel de ingresos se quedaría fijo porque no se habría hecho ningún tipo de reforma, entonces lo que eso quiere decir es que el nivel de interés de la deuda sobre los ingresos va a continuar aumentando. Si le agrego a eso el 4% de educación, eventualmente hacia el 2036, más de la mitad de todos los ingresos estarán destinados a pagar el colegio y a pagar la deuda que se tiene en el banco a nivel del país. Postergarlo no es gratis. Actualmente, mantener la deuda en el nivel vigente le costaría o requeriría en términos de ahorro fiscal para la República Dominicana cerca de 1 a 1,5 puntos del PIB. Si se posterga la decisión y decidimos en el 2036 ajustar, entonces ahora el ajuste pasaría de 1,5 a 2 del PIB. Y medio punto del PIB suena pequeño, pero si lo llevo a los dólares del 2036, eso sería 1.200 millones de dólares adicionales de esfuerzo fiscal que se estarían requiriendo, producto de que la deuda sería mucho mayor. Esto tendría consecuencias en la capacidad del país de obtener grado de inversión. Lo veo bastante improbable si no se implementa una reforma fiscal y esto por supuesto limita también la capacidad de atraer inversión extranjera directa en flujos mucho mayores de lo que actualmente recibimos. Probablemente habrá un incremento del riesgo país, eso que yo mencionaba al principio, que estaba en mínimos históricos, se vería deteriorado y esto por supuesto tendría consecuencias en cuanto al encarecimiento del nuevo endeudamiento que desde nuestro Ministerio de Hacienda se tiene que realizar para financiar el presupuesto. Y por supuesto tendríamos una década adicional de aumento de la deuda cuasi fiscal del Banco Central donde ese problema no quedaría resuelto. Así que hablemos ahora de cómo visualizamos duplicar el tamaño de la economía, quizás pensando en que eventualmente sí se implemente una reforma fiscal. Esta lámina que ven aquí, y esto para mí es importante, y ya con esto voy concluyendo, cuando vi el decreto presidencial me pareció algo muy interesante, porque cuando los economistas pensamos en el crecimiento, nosotros nos imaginamos una caja negra que le hemos puesto de un nombre, a veces nosotros ponemos nombre complicado a cosas sencillas para lucir sofisticados, pero le decimos una función de producción. Y eso es una caja negra donde se entran insumos como por ejemplo empleo, capital, tecnología, y sale del otro lado de esa caja negra bienes y servicios que se supone deben de aumentar la calidad de vida de la gente. Así que cuando salió el decreto, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿cuánto tendría que crecer la economía de aquí al 2036 para duplicar el tamaño? Tiene que crecer aproximadamente 6,5% cada año.
Nuestro crecimiento de tendencia es de 5 y es el más alto de la región. Por lo tanto, esto es una meta interesante, pero hay que reconocer que es bastante ambiciosa. Y uno puede descomponer en la última década cómo se ha distribuido el crecimiento de ese 5%. Y para resumirles, le puedo decir que del 5% que creció República Dominicana, eso que se denomina la tecnología o la productividad de los factores aportó cerca de 1,6%. Ahí está, por cierto, la calidad de la educación. Mientras la educación mejora, la productividad de los factores, el factor empleo mejora. Hay oportunidades de inversión, por cierto. Imagínense en nuestro sector agropecuario, la implementación de una red agroclimática haría que el sector pueda producir de manera más productiva, etc. En la última década eso fue cerca de 1,6% del total del CIN. El empleo generó 1,6%, pero la población va decreciendo en el tiempo. Así que hacia la próxima década vamos a perder algo de crecimiento del empleo simplemente por un decrecimiento natural de la población. Y el factor capital, la inversión, estuvo generando aproximadamente 1,7%. Así que uno puede ver esto y decir, ¿cuánto tiene que aumentar el capital para que lleguemos al 6,5%? Se tiene que duplicar esa contribución. Pero ¿saben qué? El capital total, que es privado, externo y público, la parte pública está en mínimos históricos actualmente por estas restricciones fiscales que yo había mencionado previamente. Así que uno tiene que preguntarse, ¿cómo vamos a lograr atraer más capital? Capital que actualmente a nivel total en la economía anda en cerca de 28 del PIB. Eso hay que aumentarlo en 11 puntos del PIB adicional para generar un crecimiento que nos lleve al 6,5%. No es poca cosa. Es más inversión extranjera directa, pero mucho más. Es más capital del sector privado. Y a nivel público, insisto, también implicaría incrementarlo en adición. Aquí, por cierto, le quiero traer algo muy breve que me parece interesante para los santiagueros sobre todo. Hay un libro que estoy seguro está en la biblioteca de algunos de los de aquí, que escribió el embajador que mandó Kennedy a la República Dominicana, justamente luego de que hayan asesinado a Trujillo. Y él escribe este libro que se llama Overtaken by Events, traducido como El Destino Dominicano. Y hay una cita muy interesante de cuando él se reúne con los santiagueros. Se reúnen el Consejo de Gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores y el nuevo embajador, él de Estados Unidos. Y él hablaba que las preocupaciones de ellos en ese momento eran los comunistas y el deseo que tenían hacia el futuro era una carretera en el norte, desde Santiago a Puerto Plata. Entonces, cuando uno piensa, volviendo a la lámina anterior, en que hay que aumentar el capital, y eso hay que buscarlo a nivel público, externo y privado, no subestimemos la importancia que proyectos estratégicos como ese, que los santiagueros lo vieron claro hace 60 años, son claves para que finalmente esa meta llegue. Esta es la última lámina, yo la quiero dejarles con una reflexión. Si no logramos crecer la economía de aquí al 2036 en 6,5 y se mantiene el crecimiento vigente, la economía igual se va a duplicar, pero en vez del 2036 se va a duplicar por allá como para el 2038 o 40. Apenas 2 o 3 años nos estaríamos ganando. Y esto que ven aquí es una evolución del PIB per cápita por habitante de la República Dominicana. Aquí estamos ajustando por precios internacionales para que sea comparable con otros países. Esto lo calcula el Fondo Monetario Internacional. Actualmente República Dominicana tiene el 6º lugar en cuanto a PIB per cápita se refiere, ajustado a paridad de poder de compra. Para el año 2028 vamos a alcanzar el 4º. Eso está a la vuelta de la esquina. Para el 2030 seremos el 2º, solo superado por Panamá. Para el 2035, nosotros vamos a tener el PIB per cápita que tienen los españoles hoy. Y yo le quiero preguntar, y lo dejo como a modo de reflexión, ¿será que la arquitectura jurídica, fiscal, a nivel de seguridad social, a nivel laboral, a nivel de ley de partidos políticos, a nivel de educación que tenemos actualmente, será suficiente para que ese crecimiento esperado en República Dominicana se derrame hacia el resto de los dominicanos y constituya un incremento, entonces, de calidad de vida, de mejora de bienes y servicios públicos? Porque si entendemos que no, hay que actuar ahora y por lo tanto la reforma fiscal no debería de verse como un ejercicio de contabilidad macroeconómica. Debería de verse como lo que de verdad es, una herramienta para promover
una adecuada provisión de bienes y servicios de mayor calidad que garantice que los dominicanos vayan consiguiendo prosperidad mientras crezca el país y sobre todo para garantizar que la paz social se mantenga, que junto con nuestra estabilidad política es lo que ha hecho que nosotros sigamos siendo la joya de la corona. Yo inicié diciendo, hay décadas en las que no pasa nada y hay años en los que pasan décadas. Yo veo que hay una década donde va a pasar mucho en la República Dominicana. Veo al Cibao de Santiago en el centro de esa década y veo la reforma fiscal como una de tantas discusiones relevantes para que esa década sea quizás la mejor que hayamos tenido. Muchísimas gracias. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, Amaprosan. Una casa Clot para una gran familia. Amaprosan ofrece a sus socios un lugar tranquilo, cómodo, espacioso, lleno de diversión y sano deporte. Para nosotros, la familia es lo más importante. Actividades de integración familiar, piscina olímpica y área para niños, baloncesto, billar, natación, softball, tenis, gimnasio y dominó. Todo lo que puedes imaginar en un solo lugar. Amaprosan, más que un club, tu casa. Bueno, muy buenos días. Yo recibí 3 llamadas casi simultáneas de 3 personas que gozan de mi afecto personal y mi admiración y respeto profesional. Carlos Iglesias, Miki Lama y Magín Díaz, quienes me invitaron a participar en esto y con muchísimo gusto acepté. Esto más que una invitación fue una provocación a pensar un poco distinto y tratar de compartir algunas de las ideas que durante los últimos meses hemos venido trabajando. Hace poco más de 30 años yo atravesaba uno de esos momentos de duda que le corresponden a los jóvenes en una etapa de su vida y era decidir qué estudiar. Y me inclinaba por seguir los pasos de mi padre y ser economista. Mi padre, que en paz descanse, me orientó y me convenció de que no lo fuera. Y por eso, la primera aclaración que quiero hacer es que yo no soy economista. Yo soy abogado, a mucha honra egresado de esta universidad, en la cual sigo vinculado a través de su fundación. Y fruto de eso, creo que algunas de estas perspectivas que han sido magistralmente expresadas podrían contribuir también a fortalecer la discusión pública. En segundo lugar, no, el CONEP no tiene la propuesta de pacto fiscal. No tenemos ninguna versión oficial y sí le hemos dedicado muchísimas horas a lo que esto podría ser. Habiendo dicho eso, pues precisamente agradezco mucho, Padre Cecilio, a esta universidad que hoy nos acoge y a las instituciones que conforman Compromiso Santiago por esta proactiva iniciativa. ¿Cuál es la República Dominicana del día de hoy? Porque creo que el panorama visto en gran parte podría dejarnos algún sentimiento de pesimismo. Pero la República Dominicana que hemos construido en las últimas décadas se ha constituido en un faro que brilla en toda la región. Hemos sido y somos el único país que en este momento combina estabilidad política con elecciones continuas desde el año de 1966 y transiciones pacíficas, crecimiento económico
que nos ha llevado a ser la séptima economía de la región y paz social. Esos tres elementos que nosotros tenemos por delante no se conjugan en ningún otro país, desde México hasta Chile, pasando por Centroamérica y el Caribe. Y precisamente ese tesoro que nosotros tenemos por delante es el que tenemos que cuidar. Cuando un país vive momentos de estabilidad, muchas veces es el momento propicio para una reforma. Otras se producen en medio de crisis y sus efectos en el tiempo no son tan impactantes. En nuestro caso, la ola de reforma que antecedió en la década de los 90 y con mayor énfasis en el año de 1992, generó la estructura que nos ha permitido llegar a este nivel de desarrollo. Sobre la base de eso, y quizás el tema de principal interés es la posible discusión y concertación de un pacto fiscal. Hace apenas algunas semanas nosotros celebramos el aniversario del CONEPI, el Día de la Empresa Privada, aquí precisamente en Santiago. Y preparando esa actividad revisamos algunos documentos históricos del CONEP y me encontré con una presentación del año 2004. Si nosotros nos trasladamos a ese momento, era la transición entre el gobierno del presidente Mejía y el presidente Fernández. Acabábamos de pasar la crisis de los bancos, inestabilidad en el escenario global. Y esa presentación que hizo el CONEP hace 20 años, yo se las podría hacer intacta al día de hoy. Lo único que tendría que ajustar son algunas de las cifras. Los mismos temas: deficiencia en el sector educativo, retos importantes en el mercado laboral, déficit fiscal y cuasi fiscal y déficit en el sector eléctrico. ¿Saben cuál es la única diferencia? Si nosotros tomamos específicamente el tema eléctrico, en el año 2004, las pérdidas rondaban 450 millones de dólares. Hoy esa cifra se ha triplicado precisamente por la falta de reformas estructurales que permitan abordar en el tiempo estas fallas que hemos venido acumulando. Pero años más tarde, en el año 2012, como país nos dotamos de una estrategia nacional de desarrollo y vimos al futuro e identificamos esas tres grandes áreas: el tema educativo, el tema eléctrico y evidentemente el tema fiscal. Y aquí hay un primer mito. La Estrategia Nacional de Desarrollo no tiene la receta perfecta, ni siquiera la fórmula en cómo discutir o concertar este pacto fiscal. La Estrategia Nacional de Desarrollo, en lo que tiene que ver con este tema, específicamente orienta a financiar el desarrollo y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante el apoyo a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal. Eso es lo que llama la ley. Y con esa ley como referencia, evidentemente la discusión es fiscal. No es puramente tributaria, no es cuáles son los impuestos que tú me pones, cuáles son los impuestos que tú me quitas o tú mantienes. El abordaje debe ser integral para poder entonces dar respuesta a ese mandato que tenía la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la aspiración y la barra siempre se puso con el tema de la presión tributaria. En aquel momento rondando un 14%, con una visión escalonada de aumento a un 19, a un 21 más o menos en este momento, y llegando a un 24, teniendo como referencia a países de la OCDE. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Cuál es la foto si nosotros tomamos a nuestro país? Según las estimaciones que se contemplaron en el presupuesto de la Nación de este año 2024, los ingresos totales se estiman en 16.6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, las asignaciones de gasto representan 19.7% del Producto Interno Bruto. Entonces, empezando el año, no hay que ser economista para entender que los gastos son superiores a los ingresos y esto representa un reto importante. Cuando nosotros vemos el tema del ingreso, nos damos cuenta de que el 93% de los ingresos corrientes son precisamente impuestos. Y los números los hemos estado viendo en esta mañana y por eso la referencia a que somos un país, dicen algunos, con una baja presión tributaria, y así es cuando lo vemos en comparación con otros países. Sin embargo, cuando profundizamos en la estructura de nuestra economía, nos encontramos con sectores que pueden duplicar o triplicar la presión tributaria en función de su aporte al Producto Interno Bruto. Ahora bien, por otra parte, cuando descomponemos esos ingresos,
nos damos cuenta de que están orientados a un nivel de gasto que ha aumentado el gasto corriente post pandemia y a su vez ha disminuido a uno de los niveles más bajos en nuestra historia reciente el gasto de capital. Y creo que han habido referencias precisamente al tema de la necesidad de financiamiento, al déficit cuando es consolidado con la deuda con el Banco Central y la situación que tiene hoy la República Dominicana. Este tema que se viene enfrentando nos llama a todos como país precisamente a abordarlo con la seriedad que amerita, porque esta situación conlleva otras restricciones para el Estado. Y nosotros nos damos cuenta de que 5 partidas de nuestro presupuesto se llevan el 85% de las asignaciones. Me refiero a educación, a los intereses por el pago de la deuda, a los temas de protección social, a salud y a subsidio del sector eléctrico. Ese presupuesto que nosotros tenemos por delante, 5 partidas se llevan el 85% de las asignaciones que nosotros tenemos. Por eso, en el intento anterior, hace alrededor de 2 años, de discutir y concertar un pacto fiscal, las estimaciones originales del gobierno podrían rondar hasta por encima de un 5% de recursos adicionales requeridos para poder satisfacer estas necesidades. Yo creo que Magín ha tenido una aproximación correcta de cuál podría ser un tamaño de la reforma, pero también ha sido muy claro al señalar en cuáles serían las implicaciones dependiendo de ese tamaño de la reforma. ¿Qué es lo aspirable y realmente también qué es lo posible? Continuando con este trabajo, evidentemente hemos tenido que profundizar en el tema del gasto tributario, porque es uno de esos fantasmistas que salen por ahí siempre. Y hay que quitarle las exenciones y los privilegios que tienen. ¿Qué es el gasto tributario en la República Dominicana? Esos recursos que el Estado no está recibiendo por algún régimen o concesión especial. Ronda el 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando nosotros vemos el detalle de en qué se compone ese gasto tributario, nos damos cuenta de que más de la mitad, 53% del gasto tributario, es ITEVI. Y cuando nos vemos que 40% del gasto tributario es ITEVI de personas físicas, tenemos un elefante en el salón que no podemos ignorar y tiene que ser parte precisamente de la conversación que nosotros tenemos por delante. Luego, cuando uno baja la escalera y se da cuenta de regímenes especiales, como el tema, por ejemplo, de la zona franca, nos damos cuenta que representa quizás un 0.5% del PIB, pero apenas un 11%, 11.4% del total del gasto tributario. Entonces, en un abordaje objetivo del impacto que tienen estos regímenes especiales para nuestro desarrollo, tenemos también que combinar cuál es la inversión que producen los mismos, cuántos empleos se están generando, cuáles son las divisas que se generan a través de las exportaciones, a través de estos regímenes y qué impacto real esto tiene en el desarrollo de la República Dominicana. Porque aspiramos a un país en el que el Estado sea tan grande como sea necesario y tan pequeño como sea posible. Y que el verdadero motor de desarrollo sea precisamente la iniciativa privada, generando empleos, produciendo riqueza y que esa riqueza se pueda distribuir para hacer una transición hacia una economía de bienestar. Ese gasto tributario, evidentemente, debe ser revisado de manera objetiva y con criterios claros, pero no satanizado en función de las asignaciones que actualmente se contienen. Cuando nosotros vemos el tema del gasto, que post pandemia ha aumentado de un 17 a un 19%, nos damos cuenta de que el gasto de capital ha reducido en un 1% y el gasto corriente ha aumentado en un 3%. Esta parecería ser la nueva realidad post pandemia y no solamente en el caso de la República Dominicana. Sin embargo, se requieren los recursos para poder entonces enfrentar esta situación. Ahora bien, ese gasto de capital estamos conscientes de que es una de las participaciones más bajas que se ha tenido en nuestra historia reciente. Cuando nosotros vemos también el tema de nuestra matriz, cuáles son las fuentes de recaudación, evidentemente el ITEVI, el impuesto sobre las rentas, son los 2 principales impuestos. Ahora bien, según un estudio de marzo de este año del Centro Interamericano de Administración Tributaria, en las condiciones actuales, no se modifica la ley, no se cambia la base, no se ajustan las tasas, en las condiciones actuales, de cada peso que podría percibir en recaudación del ITEVIS
el gobierno dominicano está recibiendo 34.4 centavos. De cada peso que podría recibir, 18.5 centavos son parte de alguno de los regímenes especiales y se corresponden al gasto tributario. Sin embargo, 47 centavos no se reciben del ITEVI por contrabando, comercio ilícito, evasión y prácticas que realmente afectan. Por eso, otro elemento fundamental al momento de abordar con la seriedad que amerita una concertación de un posible pacto fiscal debe ser precisamente la eficiencia recaudatoria. ¿Qué acciones, algunas legales y otras administrativas, se tienen que tomar para mejorar eso? En el tema del ITEVI, del IVA, somos el peor país de los 22 medidos en recaudación del ITEVI. Ahora bien, ese mismo informe de marzo de este año señala que cuando nosotros vemos el impuesto sobre la renta de personas morales, de cada peso que puede recibir el Estado Dominicano, está recibiendo 62 centavos. Hay 12 centavos que no se reciben por el gasto tributario a través de algún régimen especial y luego lo otro también con la informalidad y lo otro que atrae. ¿Qué sucede? En una economía prácticamente informal, el que está pagando, está pagando. Y parte de la discusión es cómo logramos reducir los niveles de informalidad para poder identificar esas fuentes adicionales que nosotros requerimos para poder satisfacer estas demandas. Y eso nos lleva a la discusión de los temas estructurales. Creo que han sido abordados con algunas pinceladas, tanto por José Luis como por Raúl, pero yo quiero llamar la atención particularmente del tema educación, porque sin una educación de calidad, esos retos que tenemos por delante no podremos superarlos. ¿Y cuál ha sido la realidad? En los últimos 12 años, el promedio de rotación de un ministro de educación es cada 19 meses. Y eso implica de que en promedio, cada 19 meses, no solamente cambia el ministro, cambia el viceministro, cambia el director y posiblemente, inclusive, en una misma gestión de gobierno, hay variaciones en la implementación de las estrategias que se han establecido. Pero ese ministerio, en el cual no ha habido una continuidad, también refleja que ha sido receptor de prácticamente una cuarta parte de los ingresos que ha recibido el Estado en este mismo periodo de tiempo.